vamos a saludar con el doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Con él vamos a hablar sobre el caso Isaías y el tema devolución de bienes. Póngalo en pantalla, doctor Falconi. Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola, buenos días. El gusto es para mí, Jaime. Gusto saludarlo a usted y a través suyo a su audiencia. Aquí estoy listo para nuevamente tener un diálogo con ustedes que sea de información indispensable para la comunidad, para la sociedad ecuatoriana, que este caso, al igual que todos los que han tenido que ver con esta gente, le ha costado muchísimo dinero. Correcto. Doctor, el país está sorprendido de todo lo que estamos viendo. Se da un tema de motín carcelario en el Ecuador, y resulta que justo en ese día, o en el transcurso de esas 24 horas, un juez falla a favor de la devolución de los bienes de los señores Isaías. Bueno, esa es miren, la síntesis de esto es realmente absurda, porque hay unas coincidencias, ¿no?, que pasan. Después podemos hacer una breve mención de lo jurídico a lo político, pero resulta ser que el juez que falla ahora y que ya anuncia y dicta su sentencia en una audiencia, que ahora tiene que pasar a escrito esa sentencia y notificarla por escrito a las partes. Entre esos, pues ya anunció el procurador que va a plantear una apelación, que es lo mínimo que podrían hacer, ¿verdad? Ese juez es un juez Lituma. Y ese juez Lituma es el mismo juez que dicta en el 2018, en julio del 2018, una sentencia de medidas preventivas. Una sentencia de medidas preventivas para precautelar. Esa es una acción dentro de una medida cautelar constitucional. Es una acción para precautelar que los bienes no hayan sido, no se puedan vender, enajenar, etcétera, etcétera. O sea, que los bienes se hayan permanecido intocables. Y mire que hay algo que en la parte política que tenemos que hacer una breve mención después, ¿no? Claro. Entonces, ese mismo juez, Johnny Lituma, en julio del 2018, cuando se presenta la demanda, en 3 días, récord mundial, y esto lo tenían calladito, escondido, nadie lo sabía, no lo habían esgrimido, en 3 días dicta sentencia declarando la medida cautelar constitucional de que los bienes no sean enajenados. Y lo que ahora hace es ese mismo juez, Lituma, 4 años después, viola y desconoce su sentencia ya dictada 4 años antes, lo que implica sentencia ejecutoriada, la viola y dicta encima otra sentencia. Esto es una aberración jurídica inaudita, nunca vista. No solo que se altere una sentencia ejecutoriada, que pasó en autoridad de cosa juzgada, sino que sea el mismo juez inclusive, no es, porque obviamente la sentencia puede ser revisada por el superior, pero no cuando está ejecutoriada. Pero es el mismo juez que dicta una nueva sentencia en la misma causa después de que la anterior que él dictó 4 años antes está ejecutoriada. Estas barbaridades jurídicas solo se ve alrededor de los casos que tienen que ver con Isaías. Habría que revisar esa sentencia extensa, que es un fundamento, y su redacción, para ver, así como se reconoce la voz, se reconoce la redacción. Y hay que revisar otras sentencias que haya dictado ese juez, cuánto se ha demorado en casos muchísimo más sencillos, cuál ha sido el móvil atrás de ese juez, cuál ha sido el incentivo para esa velocidad inusitada en dictar en 3 días la primera sentencia y después de 4 años pretender, porque esto no podrá progresar, teóricamente no podría progresar,
cambiar la sentencia que él mismo dictó y que está ejecutoriada hace 4 años, ¿verdad? Y entonces, en esta nueva sentencia dice que le devuelvan los bienes, que tienen que indemnizarlo. Y tiene 2 apoyos sustanciales. No sé si nos dé el tiempo, el tema tampoco es sencillo. Doctor, 2 apoyos sustanciales. ¿En qué se pudo haber basado el juez para cambiar su manera de procesar justicia? Muy bien, eso es justamente a donde iba y viene muy oportuna la pregunta. Entonces, ¿de cuáles son los 2 sustentos del juez? Primero, un sustento que dice que hay un fallo aplicable de manera general resuelto por la Corte Constitucional, que así es, pero él lo aplica distorsionado. Este fallo, que si no me equivoco es del 2013, en la Corte Constitucional dice, y está bien, que se puede proponer conjuntamente, esto quisiera ser lo más claro usando el lenguaje más sencillo porque es netamente jurídico, pero que se puede proponer conjuntamente una medida cautelar, una demanda de medida cautelar y el derecho objetivo de fondo. Vale decir, se podía proponer en el 2018 o cuando lo hicieron o cuando lo habrían hecho, que miren por qué esperaron al 2018, ¿verdad? Y hay ahí también otras coincidencias políticas, ¿no? Se podría proponer una demanda de acción cautelar y al mismo tiempo el derecho objetivo, el derecho de fondo objetivo. Vale decir, y para poner un ejemplo de este caso, se podía proponer la medida cautelar que no se enajenen los bienes hasta tanto se resuelva en definitiva y que al mismo tiempo se reconozca que esos bienes eran de ellos o les correspondían a ellos. Pero solo se planteó, se podría proponer conjuntamente o se puede proponer una u otra. Y ellos, el 2018, que ya existía esa jurisprudencia, ese fallo de la Corte Constitucional, optaron por proponer solamente las medidas cautelares. Y eso fue resuelto en una sentencia que a los 3 días se dictó, a los 3 días de propuesta de la demanda, récord mundial, pero mundial, no solo en Ecuador. Imagínense que en Ecuador los juicios tardan, algunos juicios 20 años, y en 3 días se dictó sentencia y se declaró con lugar solo las medidas cautelares. Ya no se lo propuso los 2 aspectos, el derecho objetivo y la medida cautelar. Y en eso se dictó sentencia ejecutoriada. Si ellos pretendían ir al derecho de fondo, tendrían que haber propuesto otra demanda sobre los mismos bienes, pero otra demanda y que le haya tocado a cualquier juez. Pero van directo al mismo, ya estaba ahí, y con alegatos, con reclamaciones sobre una sentencia ejecutoriada, consiguen en una audiencia que se haya llevado a cabo esta semana que el juez decida. Esto tendrá que notificarse por escrito, que todavía no está notificado por escrito, concederles la propiedad de los bienes, que recuperen, que se le devuelvan los bienes. ¿Cómo cambia el juez una sentencia 4 años antes dictada que pasó en autoridad de cosa juzgada? No se dice, no se lo explica, no se dice una palabra. Pero esto es jurídicamente imposible, por eso yo pongo varios ejemplos que traten de graficar. Ya faltaría en Ecuador solamente que llueva para arriba, ¿verdad? Que llueva para arriba y no se diga jurídicamente. Mientras los juicios se tardan hasta 20 años, este juez en 3 días dicta sentencia. Y cuando la sentencia, porque lo manejaron calladito, pasa en autoridad de cosa juzgada, cuando pasa ahí en esa época no apeló ni el procurador, ni nadie, ningún funcionario público, ni la ente inmobiliario, el encargado de los inmuebles que pertenecen al Estado. Nadie apeló, pasó en autoridad de cosa juzgada. Y ahora el mismo juez desconoce esa sentencia, que no puede ser desconocida, y dicta otra encima de esa sentencia para que le devuelvan los bienes. Esto es absolutamente inaudito, bárbaro. Y el otro sustento es, aparte de este fallo de la Corte Constitucional que permite que se planteen los 2 temas conjuntos, pero no lo plantearon, pues.
Y si ya no lo plantearon, tendrían que haber planteado otro. Pero no, ya estaba dirigido a que el mismo juez Lituma lo resuelva. Y la conducta de ese juez Lituma definitivamente pues tendrá que ser revisada por el Consejo de la Judicatura. Porque cuando esto sube en grado a la Corte Provincial del Guayas, esa Corte tendrá que declarar el error inexcusable del juez Lituma de violar una sentencia ejecutoriada anterior de ellos, en la vehemencia de llevarse y de recuperar, porque todo lo que tiene que ver con Isaías son unos procedimientos legales prácticamente esotéricos, inusitados, no es que son novedosos, nunca se podrían haber imaginado ni aplicado por absurdos e ilegales. Entonces, ahora el otro sustento de la nueva sentencia del juez Lituma es la decisión del Comité de Derechos Humanos. La tengo frente a mí, no la puedo exhibir, pero es un documento que no se puede leer por esta vía. Están aquí todos los documentos. Y lo que hay que destacar de esto es lo siguiente, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, lo que dijo fue única y exclusivamente que el mandato 13 de la constituyente, el mandato 13 que se dictó y se los denominó mandatos, porque todavía no había sido expedida la nueva constitución a esa época, la del 2008, que estaba siendo redactada, que ese mandato 13, violó ciertos derechos procesales de ellos cuando no les permitía ejercer acciones de amparo o similares, solo acciones de amparo. Ellos podían por la vía ordinaria haber ejercido cualquier acción para recuperar sus bienes, solo acciones de amparo. Pero y el mandato 13, que fue la base de eso, el mandato 13 fue dictado para evitar, ya en la Asamblea Constituyente era público, notorio, reiterado, la corrupción judicial. Y el mandato 13 fue para terminar, en este caso en particular, con la corrupción judicial. Porque en el juicio penal que avala, y el comité lo avala, dice el juicio penal está muy bien, todo se cumplió, no tenemos observación alguna, el juicio penal, al que le aplicaron después esta disque revisión. El juicio penal fue perfecto, eso dice el comité, eso lo ocultan obviamente, ¿verdad? También lo dice el comité. Entonces, para que se pueda cumplir lo del comité, bastaba una publicación como la hizo el Estado del dictamen del comité. Pero no dice el dictamen del comité que le devuelvan ningunos bienes, ni que los indemnicen, ni que no se les concedió el recurso, porque no se les concedió el recurso constitucional de amparo, que innecesariamente la constituyente, pero por esa desesperación del tráfico de dinero con la justicia, mientras otros juicios, repito, se tardan 20 años, esto fue resuelto en 3 días en la medida de amparo. Lo que buscaba el mandato 3 era evitar más la corrupción judicial, más tentaciones a los jueces. Y entonces, hay en la selección de decisiones del comité otro documento de carácter general indispensable que entra en juego en esto. Yo lo he dicho, lo he declarado ya algunas veces y no entiendo por qué las autoridades no lo toman en cuenta, no lo esgrimen cuando es definitivamente a favor del Estado. En la selección de decisiones, el Comité de Derechos Humanos, el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU, dice: no somos tribunal, no dictamos sentencias, no somos tribunal, no dictamos sentencias, menos el tribunal del mundo, porque sería un disparate astronómico, y las decisiones y los dictámenes del comité no son vinculantes, no son obligatorios, mandatorios para los estados parte. Cierto que Ecuador es estado parte del protocolo, cierto que Ecuador es estado parte de la ONU, etcétera, pero sus decisiones, las del comité, no son vinculantes, no son obligatorias. Está en la voluntad del Estado parte, en aceptarlos, acatarlos, parcial, totalmente o no.
Esa es la síntesis, señor, esa es la síntesis, mi querido señor de la Cruz. Entonces, ¿cómo entender esto? Esto, por la apelación que anunció el procurador del Estado, tiene que subir a la Corte Provincial del Guayas. Y en esa corte, en ese tribunal provincial, necesariamente tendrá que pronunciarse la parte que le corresponde al juez Lituma, que violó su propia sentencia, no siquiera de otro juez, ejecutoriada hace 4 años cuando le dictó y la expidió en 3 días en un récord mundial. Hay que ver cuáles eran aquí los incentivos, si era realmente el hacer justicia aceleradamente o cuál otro incentivo, y asimismo cuál ha sido el incentivo ahora para que puedan conseguir de un pobre abogado, que tiene que ser abogado para ser juez, que viole una sentencia ejecutoriada. Esto es casi una blasfemia jurídica. ¿Cómo podría violarse por nadie, ni por un tribunal superior, no digamos por el mismo juez, una sentencia ejecutoriada hace 4 años? Esa es la síntesis, señor de la Cruz. Doctor Falconi, le hago una pregunta. ¿Quién ampara a los Isaías? Porque simplemente de repente están recuperando absolutamente todo y se van por una vía larga sin fin donde nadie dice nada y donde hay un mutis total. Por eso digo y repito en este momento, que tiene que pronunciarse el presidente Lasso. No es una injerencia, no sería una injerencia pronunciarse en un caso que afecta a los intereses del Estado, porque él es el jefe de Estado, y pronunciarse porque ya hay coincidencias políticas, pues, ¿no verdad? Primero la demanda, el 2018, estaba recién empezando el gobierno de Moreno, pues iría por la primera parte, y ahora con el gobierno de Lasso, sus colegas, no solo que pretenden recuperar los bienes con esto, sino demandar al Estado por 2.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que quieren? Los bienes, 2.000 millones. Ya solo falta que pretendan una partida presupuestaria. Pues el presidente Lasso ya convocó al presidente de la Corte Nacional y al presidente del Consejo de la Judicatura para tratar, doctor, de manera general. Justamente usted judicial. Lo decía. Y le hago una pregunta, usted que conoce tan bien este tema y que conoce muy bien a los señores Isaías, de los bienes que actualmente ellos pudieran, en el supuesto no consentido, vamos a decirlo así, recuperar, ¿cuáles serían los bienes que a ellos les interesa más? Obviamente los medios de comunicación, pues los canales de televisión, empezando por Canal 10, Gama Visión, que estaba quebrada cuando lo incautaron. Pero ahí viene otra coincidencia, pues. Hay personas que fueron en la época de Isaías de Canal 10 que ya volvían y que empezaron con este gobierno de Guillermo Lasso. Esa es otra coincidencia política, no hubo ni siquiera disimulo, ¿sí o no? Ahí están los nombres, ahí están las personas, por supuesto, manejando el canal. Entonces, ¿qué explicación le va a dar Lasso a este país en el que la gente se muere de hambre, en que a los presos los matan en los motines en las cárceles? Y a veces puede haber un inocente ahí que no tiene nada que ver con un motín, que llegó a esa cárcel por robarse una gallina, por un hurto famélico, como se llama, el hurto por hambre, cuando se muere de hambre y termina muerto en una cárcel sin fórmula de juicio y tiene hasta 8 o 10 años sin fórmula de juicio, sin sentencia, mientras a estos señores, como usted dice, señores entre comillas, obviamente, a estos señores entre comillas le dicta una sentencia que en 3 días de presentada la demanda se ejecutaría hace 4 años y el juez que dictó la sentencia, el mismo juez, se pasa por encima y dicta otra. ¿Qué es esto, pues? ¿Dónde vivimos jurídicamente? Pues solo falta que llueva para arriba. Ecuador es un país donde jurídicamente hablando, donde judicialmente hablando, lo imposible es lo probable. ¿Dónde estamos? Y el presidente tiene que darle una explicación al país, tiene que pronunciarse. No es posible que sus amigos, sus colegas de toda la vida, de su mismo negocio, ahora estén llevándose en peso el Estado ecuatoriano. Esa es la síntesis, señorita. Doctor, perdón que le interrumpa, Carlita. Usted dice que debe pronunciarse el presidente Guillermo Lasso, pero le recuerdo que el presidente Guillermo Lasso se pronunció hace un par de meses
¿Y qué dijo el presidente Guillermo Lasso? Que casi que la culpa era de Correa porque había hecho mal el proceso de incautación de esos bienes. Primero, el proceso estuvo nítido, legal, tanto que el comité no se pronuncia sobre la incautación de bienes. Critica el comité el mandato 13, que ciertamente fue innecesario. ¿Cómo sabe que el proceso fue mal? Entonces es defensor abierto de los Isaías. Yo digo que tiene que pronunciarse ahora sobre este hecho concreto. Claro, doctor, que esa declaración la tenemos en orden. Y doctor, claro que convocó al presidente de la Corte Suprema. Doctor, perdón que me interrumpa. De la Corte Nacional, perdón un ratito, Jaime. Convocó al presidente de la Corte Nacional, digo porque no es interferencia y si está defendiendo los intereses del Estado. Es dinero del pueblo ecuatoriano. Convocó al presidente de la Corte Nacional y al presidente del Consejo de la Judicatura para tratar los problemas judiciales, ¿no es cierto? Ahí dijo el presidente de la Corte Nacional que no le metan mano a la justicia. Entonces yo le hice conocer mediante un Twitter que lo que le meten es billete, pues. Hay que decir las cosas con claridad. ¿Hasta cuándo le toman el pelo a todo un país, a todos los ecuatorianos, llevándose la plata? Están cebados en la economía y en la moral de la República del Ecuador. Eso es todo. ¿Quién está administrando uno de los canales más importantes del grupo Isaías en este momento, incautados por el Estado? ¿Y quién lo puso ahí? Ahí está. Un ex empleado de ellos en la época dorada de esa gente. Ahí están las conclusiones, pues. Claro. El gobierno y eso arrancaba, esos eran, como se diría comúnmente, sus primeros pasos, pues, en este gobierno. Tal vez haya un acuerdo. Como ecuatoriano reclamo que el presidente tenga que pronunciarse. ¿A quién responde? ¿A quién defiende? ¿Podemos presumir que hay algún acuerdo con el gobierno y el grupo Isaías para que esos bienes de alguna manera sean protegidos por personal que en algún momento colaboró con ellos? Claro que ya estaban anticipándose tomar posesión, pues se puede presumir, porque son hechos concretos, pues. Se puede presumir que hay aportes de campaña, se puede presumir que la campaña sucia la manejaron ellos, se puede presumir muchísimas cosas, ¿no? Correcto. Pero no puede estar en semejante nivel de duda la gestión de un presidente. Él tiene, y no puede estar en semejante nivel de duda a quién defiende y a qué intereses responde. Eso es lo que tiene que aclararse. Eso es lo que requiere saber Ecuador. Ahora le pregunto yo, doctor, la actuación de este juez, así como se busca sancionar a todo juez que da un recurso de habeas corpus a una persona que está detenida, que está enferma, que porque ha tenido algún problema, cometió algún hecho incorrecto en su vida. Se busca sancionar a los jueces. A este juez no se busca sancionarlo hasta el momento. No hay un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura. El Estado, por ahí lo hemos escuchado pronunciarse al Procurador General del Estado, pero hasta el momento nadie ha dicho hay que sancionar al juez. Claro, yo lo estoy diciendo porque además están las evidencias ahí categóricas, pero eso tiene que seguir un proceso. Por la apelación, esta causa constitucional tiene que subir a la Corte Provincial del Guayas. La Corte Provincial del Guayas tendría, yo no es que le digo lo que tienen que hacer, ni de ninguna manera, pero yo digo lo que existe en el proceso, que ellos lo tendrán que ver. Tendría que declarar el error inexcusable del juez Lituma, violar una sentencia ejecutoriada 4 años atrás por él mismo, dictada por él mismo, en 3 días de presentada la demanda. Es una especie como de fraude procesal. Pero total, fraude procesal con la participación del juez, ¿sí me explico? Con la participación del juez, cambiar eso, y el fraude procesal es delito. ¿Qué sanción puede caber allí, doctor? Ya, hay 2 temas. El uno, la destitución del juez porque tendría que declararse error inexcusable el violar una sentencia ejecutoriada. Y que además, esto ya es añadidura, que la sentencia ejecutoriada 4 años atrás fue dictada por el mismo juez Lituma, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una sanción, destitución del juez. Y el fraude procesal que usted menciona es delito tipificado en el COIP. Y tiene otra sanción que esa ya es delito. No la tengo en la mente cuál es la pena para el fraude procesal, pero hay pena de prisión. Entonces, ahí hay las 2 cosas mínimas. ¿Cuándo va a reaccionar ¿Sabe cuándo va a reaccionar
la justicia en Ecuador, el sistema judicial, cuando algunos jueces terminen en la cárcel. Porque los jueces son los que tanto que se cacarea por algunos de sus colegas periodistas asalariados, tanto que se cacarea la impunidad, que tengan claro que la impunidad, quien las declara y las consigue y las consagra, son los jueces. Y los jueces siguen siendo permanentemente impunes. Esa es la situación, señor de la Cruz. Carla. Bueno, doctora, la explicación es bastante clara. Ya finalizando un poco la entrevista, ¿cuál sería la manera correcta en base pues a su amplio criterio de poder presentar esta apelación para evitar obviamente que se devuelvan estos bienes incautados? Lo que entiendo, Carlita, es que la apelación la anunció el procurador y la tendrá que presentar oportunamente. Producto de la apelación subirá en grado al órgano jurisdiccional superior, que es la Corte Provincial del Guayas. Y en la Corte Provincial del Guayas tendría que atenderse estos dos temas fundamentales. Desechar semejante absurdo que viola una sentencia ejecutoriada. El hecho de que sea del mismo juez es una coincidencia que agrava la situación, pero es una barbaridad en cualquier caso. Y de ahí proceder a revisar la existencia del fraude procesal, que es evidente, ¿no? Es evidente. Doctor, una consulta. El interés de los Isaías de volver a tener este monopolio de medios de comunicación se basa en volver de pronto a tener injerencia dentro del poder político de este país. Ellos vienen manejando el poder político del país por décadas, con las excepciones de los que no han podido manejar, pero han estado con plena injerencia. Los periodos que no han podido manejar, pues por ejemplo, al presidente Correa no lo pudieron manejar, ¿verdad? Pero de ahí han venido manejando, pues desde, mire, el tema del feriado bancario es del año 98, 1900, del siglo pasado, 1998, y desde ahí vienen manejando la justicia, el sistema judicial, vienen haciendo y deshaciendo en el país a su antojo. Si alguien se ha cebado en la economía y en la moral del sistema judicial y en la moral de los ecuatorianos en general, han sido ellos, porque al que se le pone por delante lo compran, eso es todo, ¿no es verdad? Entonces, esto obviamente tiene que en algún momento ser asimilado por el pueblo ecuatoriano, por la mayoría del pueblo ecuatoriano, para entenderlo y manejarlo como corresponde, porque ya el país no puede estar siendo permanentemente saqueado. Así es, doctor, y no hay definitivamente quien defienda al país. Queremos agradecerle siempre por esa amplia explicación, ese amplio conocimiento, pues, y esperemos pues que los ciudadanos comprendan de una mejor forma lo que vive en nuestro país y cómo pues se llevan la plata encima, y de paso nosotros tenemos que pagarles y devolverles a quienes se nos han llevado el dinero tanto tiempo. Muchas gracias. Tanto tiempo y tantas veces. Así es, Carlita. Gracias, doctor, a ustedes. Muy importante este espacio. Doctor, yo quiero felicitarlo a usted porque creo que el único que está defendiendo al Estado sin ser parte de una institución de control del Estado es usted. Yo lo felicito por su posición, por su rectitud. Por hablar claro. Y decirle las cosas a los ecuatorianos de cómo se está manejando la cosa pública y qué está pasando con estos bienes que se incautaron a un grupo de banqueros que se llevaron parte de los recursos de todos los ecuatorianos y que muchos ecuatorianos hasta murieron, se perdieron vidas y que ya se han olvidado de lo que pasó hace 20 años. Y fruto de todo lo que estamos viviendo en este momento, el estado de descomposición parte desde allí, que tal vez muchos no quieran decirlo. La descomposición social que vive el Estado parte de esos hijos que se quedaron abandonados porque los padres tuvieron que emigrar para poder mantener a la familia. Yo lo felicito, doctor, de todo corazón. Así es, usted ha dicho en lo objetivo, excluyéndome yo, mi querido Jaime de la Cruz, usted ha dicho una gran verdad. Y ojalá hubiera más ecuatorianos dispuestos a decir estas verdades. En lo personalísimo, yo le agradezco sus palabras,
y ciertamente constituyen un aliento para seguir colaborando con el Estado en esta forma, que es como la que ya puedo hacerla. No soy funcionario público, pero haciendo conocer al país a través de periodistas serios como usted, de medios serios como este, de hacer conocer al país la verdad de lo que está ocurriendo. Se llevan, como se diría vulgarmente, se llevan en peso el país. Y por eso es que una y otra vez vengo ya diciendo en estos últimos días que el presidente Lasso tiene que pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en su gobierno. Muchas gracias, doctor. Así es, Gracias lo dijo el doctor Juan Falconi Puy, el presidente Lasso tiene que pronunciarse, los ecuatorianos esperan que se pronuncie ante este tema que definitivamente nos causa mucha admiración, ¿no? De que, bueno, pues de que un juez admita cierta devolución de esos bienes que fueron incautados. Y bueno, pues ojo con querer seguir monopolizando el país, monopolizando los medios de comunicación, ciertos grupos con intereses personales, ¿no? Ya decíamos que esa parte tan álgida, tan importante de los medios de comunicación que tiene nuestro país, siempre quiere ser dominada por cierto grupo de...